Vale, pues venga, vamos con ello. Última tutoría del tema 5. Acabando ya este tema, vamos a trabajar un poquito más en el ámbito práctico con este servicio de directorio que instalamos en Ubuntu y que básicamente es el software OpenLDAP, ¿vale? Es un servicio de directorio que funciona en Linux, ¿vale? Y que de alguna manera nos permite tener esa base de datos muy optimizada para consultas y no tanto para mantener datos que puedan cambiar mucho en el tiempo, ¿vale? Como es el caso de este tipo de software que tiene unos datos iniciales. Es verdad que bueno, los datos se mantienen, hay pequeños cambios, pequeños ajustes, pero básicamente se trata de que muchas aplicaciones puedan acceder a ellos para distintos fines, como puede ser autenticar o puede hacer un poquito de bookkeeping, de información dónde están las impresoras, qué información tenemos sobre los usuarios, mucho también para gestionar y para habilitar que las aplicaciones funcionen correctamente, porque ellas tiran un poco de esa información también, de la infraestructura informática que puede tener una empresa. Y instalamos ya el software, un proceso de instalación muy sencillo que básicamente tiene este comando de instalación, ¿vale? Una apt-get install. Instalamos slapd, que es OpenLDAP. Esto nos va a instalar un servicio, un demonio dentro de Ubuntu que se va a reiniciar cada vez que arranquemos la máquina, y luego una serie de utilidades que nos pueden servir para poder interaccionar. De hecho, vamos a estar ejecutando algún comandito que nos va a permitir incluir información o añadir información al servicio de directorio. Siempre todo muy simplito. Vale, si lo hemos instalado, pues para convencernos de que lo hemos instalado bien, pues podemos mirar si ha abierto el puerto. Es el 389 el que abre OpenLDAP, servicio en red, con lo cual siempre va a estar escuchando peticiones que le puedan llegar de clientes que le están enviando solicitudes de información. Vale, pues aquí nos quedamos el otro día. Vamos a continuar con las secciones del 2.6, ¿vale? Y aquí, como digo, vamos a estar tocando un poquito la máquina. Ya a nivel teórico lo explicamos en la tutoría pasada y nos vamos un poco a centrar en el ámbito un poco del uso práctico del servicio de directorio. Vale, cuando instalamos, en principio, este servicio de directorio está vacío, ¿vale? Tiene cargados unos esquemas, eso sí, no tenemos que nosotros añadir esquemas, a no ser que nuestra información se vaya del ámbito de los esquemas básicos. Los tenéis aquí, el core, el mis, el cosine y el inet or person, ¿vale? Si tenemos que representar información que requiere otros atributos que no están en los object class definidos en estos esquemas, pues tendremos que o bien utilizar más esquemas o bien crear nuestros propios esquemas, ¿no? Nosotros ya vamos a utilizar estos 4, y en principio con eso, para representar las cositas que vamos a crear, nos sirve. Ahora bien, vamos a empezar un poco a crear, acordaros un poco de la imagen esta jerárquica que teníamos cuando construíamos una base de datos LDAP. Vamos a crear digamos, la raíz, el nodo raíz, ¿vale? Y el nodo raíz siempre va a ser como un dominio, el nombre de dominio de la empresa. Vale, nosotros llevamos todo el curso trabajando con el dominio daodistancia.net, así que vamos a crear una base de datos que va a tener ese dominio como raíz, como nodo raíz, como entrada raíz, como objeto raíz. Pensar que en el LDAP se pueden utilizar términos de entrada, entidad, objeto. Normalmente, objeto quizás sea una buena manera de referirse a cada nodo que vamos conectando en ese árbol jerárquico. Vale, pues vamos a crear, como digo, esa base, ese nodo raíz, y a partir del cual vamos a ir colgando más información referida pues a unidades de organización, o a grupos, o a algún usuario, cosas que podamos ir añadiendo a los datos del servicio de directorio. Y para ello vamos a ejecutar este comando, sudo, ¿vale? Pues sudo, para coger derechos o privilegios de administración, dpkg reconfigure slapd,
¿vale? Y esto vamos a entrar en una pequeña aplicación de diálogo que me va a ir pidiendo información. Básicamente replicáis estas contestaciones que os pongo yo aquí. Vale, entonces la primera no vamos a omitir esta información. Importante que pongamos aquí la información correcta, ¿vale? Porque nos va a crear ese nodo raíz a partir de lo que nosotros escribamos aquí, ¿vale? Entonces, distancia.net, ¿vale? Es el nodo que nos va a crear a partir de estos objetos de C, domain component. Un domain component va a ser net, otro domain component va a ser dado distancia. ¿Vale? Aquí para pasar al OK tenéis que darle al tabulador. ¿Vale? Vale. Nombre de la organización, pues vamos a llamarlo al mismo modo, dado distancia.net. Aquí supongo que podréis poner un otro nombre si queréis utilizar algo más simbólico, contraseña admin. Acordaros que cuando instalamos nos pidió una contraseña para tener un usuario que pudiera tener acceso a los datos, ¿vale? O sea que utilizamos ese mismo usuario, admin, ¿vale? Desea que se borre, no, y vamos a mover la antigua. Si es que había alguna antigua, pensar que a lo mejor ya habéis creado un LDAP anterior, queréis cambiarlo, pues podéis borrar esa antigua. Nosotros en principio vamos a borrar, vamos a moverla. Vale, te crea esta información y en principio ya tenemos creado esa base de datos LDAP con este nodo dado distancia como nodo raíz. Vale, bueno, aquí os hablo un poquito, tener en cuenta que esto se instala en etc LDAP. ¿Vale? Este es el directorio de instalación donde está instalado el software, donde va a residir también los datos, los esquemas, etcétera, etcétera. Vale, pues una vez que tenemos esto, ya sí que podemos, aquí en este apartado, os da todos los comandos que ya hemos repetido porque hemos hecho con todos los servicios, lo hemos practicado, el sudo systemctl, podemos utilizar el start, el stop, el reload, el restart, ¿sí? El status. Por ejemplo, aquí podríamos hacer un sudo systemctl status para comprobar que el servicio está activo. Aquí lo tenemos corriendo, ¿vale? Si queréis reiniciarlo, porque habéis cambiado configuración, etcétera, etcétera, podéis utilizar este tipo de comandos. Conocemos porque los hemos usado con todos los servicios que hemos ido instalando y configurando. Vale, entonces vamos a hacer una serie de operaciones con unos comandos que nos van a ayudar a añadir cosas, modificar cosas, borrar información de la base de datos. Y esos comandos son ldap add, un poquito mayor, ldap add o ldap modify, tenemos aquí un ejemplo, o ldap search, si es que queremos hacer búsquedas, nosotros desde la consola podemos también solicitar información y podríamos también hacer ldap delete, ¿vale? Para borrar entradas. Entonces vamos a practicar un poquito con estos comandos. Estos comandos, la mayoría de ellos, sobre todo add y modify, necesitan o utilizan como entrada un ficherito, un fichero donde está la información que quieres aportar. Y este fichero está en el formato LDIF, ¿vale? Lo vimos en una de las secciones pasadas. ¿Sí? Este formato que nos permite de alguna manera especificar un objeto que queremos introducir en la base de datos. ¿Qué pinta tiene? Bueno, pues lo tenéis aquí, ¿vale? Este sería un poco dos entradas, dos objetos que queremos crear en este formato de intercambio de información, LDIF. Entonces, fijaros un poco de qué va. Esto lo tenemos creado porque lo acabamos de crear con esta operación que hemos hecho a la hora de reconfigurar la base de datos. O sea que estos nodos que representan el de CNET y el de C dado distancia y este. Entonces, esta primera entrada que vamos a añadir básicamente crea una unidad organizativa que se llama OU, Organizational Unit, y la llama usuarios. ¿Vale? O sea, hay que pensar que una empresa, básicamente, los niveles más altos son niveles un poco que van a contener a su vez grupos o informaciones. Por ejemplo, si tu empresa tiene varias unidades, yo deseo varios departamentos, bueno, pues este concepto de unidad organizativa te permite, de alguna manera, ir partiendo los datos en el esquema o la estructura que tú desees, ¿no? Si lo quieres organizar por departamentos, o lo quieres organizar por clientes, o lo quieres organizar por, no sé,
Dependiendo de cada empresa, lo querrá de alguna manera plantear de una manera distinta. Pero este elemento, unidad organizativa, bueno, pues te permite de alguna manera hacer ese seccionado de tus datos y esa organización en la estructura que mejor te convenga. ¿Vale? De la misma manera, vamos a crear una unidad que se llame usuarios y otra que se llame grupos. ¿Vale? Nosotros, en principio, vamos a crear un grupo de usuarios y usuarios dentro de esta unidad organizativa. ¿Vale? Pero bueno, vamos a crear estas dos entradas, que es básicamente dos unidades organizativas. Como veis, siempre tenéis que poner de dónde cuelgan. ¿Vale? Van a colgar del nodo raíz. ¿Vale? Y se van a crear dos nodos debajo de ese nodo raíz. Uno se llama usuarios y otros grupos. Vale, pues vamos a ponernos en nuestro home directory y vamos a crear este ficherito, ¿vale? Nano, y lo vamos a llamar para que, bueno, estructura.ledif. Voy a llamarlo tal y como está para que no, estructura básica. Vale, voy a recrear este ficherito, copio, pego, vale, cojo esta información, Control C, vengo aquí, vale, pego. Bueno, salvo. Vale, ya tengo ese fichero. Y ahora ya sí que puedo ejecutar el comando ldap. Vale, puedo ejecutar este comando de aquí. Vale, cojo. Vale, lo tengo aquí. ldap. Vale, los flags de este comando ldap son importantes que los entendamos, ¿vale? -x básicamente indica que vamos a hacer una autenticación básica con básicamente usuario password. Vale. La H, y vamos, obviamente aportamos, ¿no? Este es el usuario, cn, verlo aquí, cn igual admin, dc, dado distancia de cnet, este es un usuario que se creó en instalación, correspondiente al usuario admin. Y el password es admin, ¿vale? O sea que estamos entrando, digamos, con esos credenciales. -h indica el host, ¿vale? Si tuviéramos que mandar la petición a un host remoto, pues con -h podríamos poner ahí el nombre de dominio o la dirección IP. -p el nombre de puerto, si es que lo hemos instalado y lo hemos puesto en marcha en otro puerto distinto. -d es el nombre distinguido, ¿vale? Del usuario, en este caso, veis -d y este es el nombre distinguido. Acordaos, el nombre distinguido tiene todos los campos que le llevan a ser un nombre único hasta la raíz. ¿Vale? Va concatenando en cada entrada, de alguna manera vamos escogiendo el atributo que le hace único dentro de ese nivel, más otro atributo que al nivel superior también le hace único, y vamos concatenando un nombre único que lo llama nombre distinguido o distinguished name. -w la clave, la que tenemos aquí como admin, -b la base sobre la que vamos a hacer la búsqueda, si es que estamos haciendo búsquedas, -s el ámbito de la búsqueda, y -f el fichero ledif utiliza. ¿Vale? Nosotros utilizamos varios de esas opciones, no todas, pero varias de ellas. Entonces vamos a ejecutar este ldap, ¿vale? Y nos da este resultado. Hemos añadido una entrada, que es una unidad organizativa llamada usuarios, que cuelga de este nodo, que en principio hemos creado cuando hemos hecho la configuración de nuestro ldap. Vale, pues vamos a hacer lo mismo con el resto de ficheritos. Vamos a editar grupo.ledif. ¿Vale? Esto es repetitivo, básicamente hacemos lo mismo. Fijaros, en este caso estamos creando este nuevo nodo que lo vamos a llamar pruebas, un grupo de pruebas, pero fijaros que ya lo estamos colgando de la unidad organizativa que hemos creado antes. ¿Vale? Vamos colgando cosas unas de otras. Vale, entonces, fijaros que aquí ya hay una serie de atributos, ¿vale? El object class siempre tiene que estar, porque es el que nos conecta, digamos, a la definición de cuántos atributos tenemos a nuestra disposición, cuántos debemos rellenar y cuántos son opcionales. Y este object class es un POSIX group, es un object class auxiliar. ¿Vale? Solo podemos estar conectados a uno estructural, pero podemos tener adicionalmente algún object class que nos aporta algún atributo extra que podamos necesitar para terminar de completar la descripción del objeto. Tenemos el group ID number y un common name. ¿Vale? El common name es un atributo
muy usado, muchos object class para describir un nombre. Vale, pues copiamos, pegamos. Vale, aquí lo tenemos, salvamos. Y vamos a hacer la misma jugada. Vale, pero en este caso vamos a añadir grupo. Vale, vale, que hemos añadido una nueva entrada. Como veis, te da el distinguish name de esa entrada que acabamos de crear. Vamos a usuario, vamos a crear dos usuarios, como veis aquí ya hay más atributitos asociados. Usuario.ldif. Vale, pues copiamos estas dos entradas. Vamos a crear dos usuarios porque vamos a borrarlo en un momento dado para probar el otro comando, pero para que nos quede al menos uno para luego trabajar con él. Vale, pues tenemos esto, volvemos a ejecutar el add, vale, y aquí digo usuario. Vale, dos entradas más, upruebas y u2 pruebas. Vale, perfecto. Vamos a trabajar con algún otro comando. Vamos a hacer el edap modify. Vale, pues para ello vamos a crear otro fichero que se llama cambiar usuario.ledif. Fijaros que aquí la información contiene también qué tipo de operación quiero hacer. Quiero hacer un modify, quiero reemplazar el user password. Antes era el 123456 y ahora lo voy a establecer al 654321. Vale, ese es el cambio que voy a llevar a cabo en este elemento, que es al que se refiere el ldif. ¿Vale? Este ficherito se está refiriendo a este elemento, el UID igual a upruebas, que es uno de los usuarios que he creado. Vale, pues lo salvo, voy a ejecutar el modify, vale, copiar aquí, vale, y me dice modify in entry, o sea que ahora este usuario, su password ha cambiado de 123456 a 654321. Venga, vamos a hacer alguna cosa con algún tipo de búsqueda dentro de los datos que ya tenemos. Estamos buscando datos con este distinguish name, perdón, a partir de este nodo raíz, ¿vale? El DC dado distancia de CNET, que cumplan esta condición, que su common name tenga cualquier carácter, luego pru y luego cualquier carácter. Vale, vamos a ejecutarlo. Vale, y nos dice que en principio el único elemento que cumple con esa condición es este grupo que creamos dentro de la unidad organizativa de grupos que se llama pruebas. Vale, acordaros que los usuarios que llamamos upruebas y upruebas2 o u2 pruebas, no sale aquí porque ese nombre no era un CN, era un UID, un user ID. Vale. El common name solo lo hemos aplicado al grupo pruebas. Vale, con lo cual, como veis, hemos hecho esa búsqueda y nos ha resultado con esta entrada. Vale, cuidado con esta información que es un poco confusa. Vale, cuando dice search result, esto es como un identificador de búsqueda, no quiere decir que haya encontrado dos entradas. Perdón. Este result 0 significa éxito, ¿vale? O sea que el código 0 significa éxito, tampoco significa que hemos recibido 0 entradas. O sea que es información que al final intentas un poco interpretar y no es fácil. Y este num responses 2 tampoco significa que haya recibido 2 entradas, sino que esta información tiene como dos partes, esta y esta, ¿vale? Una es justo la información que has buscado y otra es la información asociada o que te devuelve un poco como resultado de la búsqueda. Por eso te da el número de respuestas 2. Y este sí es el número de entradas. Entries 1. Esto por si tenéis curiosidad y veis un poquito raro ese resultado. Vale, vamos a... Esta búsqueda es un poco más complicada porque concatena, como tenéis aquí el operador AND, ¿vale? Concatena dos condiciones.
Dice, dame aquellos que su UID contiene este texto proof y cuelgan de un número de grupo 678. ¿Vale? Y salen los dos usuarios, porque los dos usuarios pertenecen a este grupo, ¿vale? Y además tienen un UID que tiene esta palabra proof. Vale, es un poquito también para daros ejemplos de patrones de búsqueda un poquito más complicados. Vale, y para terminar vamos a hacer un borrado. Vamos a borrar uno de los usuarios. ¿Vale? Aquí no sale nada, pero si volvemos a hacer la búsqueda de los usuarios, como veis ya sale uno nada más. ¿Vale? El borrado no te da ninguna retroalimentación, el comando diciendo que lo ha borrado, simplemente te devuelve el prompt, pero si hacemos la búsqueda ya vemos que solo hay un usuario restante en la base de datos. Vale, esto en cuanto a estos comanditos, LDAP, LDAP modify, LDAP add, LDAP modify, LDAP search y LDAP delete. Vale, podemos interaccionar con el servicio este de directorio con alguna API, perdón, con alguna aplicación un poco más amable, ¿no? Más de interfaz gráfico, que podamos hacer algún tipo de operativa más sencilla que no con estos comandos. Pues sí que existe por ahí distintos paquetes que te dan esa interfaz de ventanas y que podéis instalar y que podéis trabajar. Uno que yo recomiendo es este, el JX Explorer. ¿Vale? Entonces, es descargable, lo podéis instalar tanto en Windows como en Linux, de alguna manera, y os da esta interfaz, ¿vale? Lo voy a mostrar. Vale. Es esta aplicación de aquí. Entonces, os podéis conectar al servicio de directorios. Tenéis aquí un botoncito de conexión. Os da esta ventanita para que podáis establecer los datos de conexión. Nos vamos a conectar al 192, 168, 56, 56. Vale, la base de n decíamos que era DC, este es el nodo raíz, DC igual a dado distancia, coma, DC igual a net. ¿Vale? Estos serán los dos elementos del nodo raíz. Y luego vamos a entrar con un usuario y un password. Del user cn era un common name igual a admin, coma, dc igual a dado distancia, coma, dc igual a net, y el password admin. Vale, esto es mal. Vale, pues con esto, si damos OK, vale, pues hemos entrado. Como veis, ya tengo aquí, estos son los primeros nodos. Empezamos con el DCNet, del que cuelga el DC dado distancia. DC, acordaros que es domain component, es un trozo del nombre de dominio. Y debajo, utilizando los comanditos estos de LDAP, creamos la unidad organizativa grupos y la de usuarios, ¿vale? En la de grupos tenemos un grupo llamado pruebas, que también hemos creado con el comando. Si le dais, os da todos los datos referentes a ese elemento. Y si le damos a usuarios, pues tenéis el usuario pruebas, ¿vale? También con los datos que hayamos podido introducir cuando ejecutamos el ficherito LDIF. Vale, y aquí, como veis, muchos de los atributos están vacíos, ¿vale? Pensar que pueden ser atributos opcionales, o sea, que no necesariamente tienen que estar todos rellenos. Hay alguno que sí, como el UID y demás, pero otros son opcionales. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer desde este tal? Podemos hacer búsquedas, podemos exportar los datos que hay a ficheritos LDIF, podemos hacer cambios, por ejemplo, imaginaros, yo que sé, que queremos poner aquí, vamos a ver, como name usuario, vale, given name John, yo que sé. Vale, pues hacemos el submit. Vale, y en principio nos ha cambiado ese atributo en la
en la base de datos. Si volvemos a buscar los usuarios, ¿veis? Ya tenemos el given name establecido a John. Vale, bueno, esto un poquito, podéis jugar con ello, tampoco volváis muy locos, pero que sepáis que hay interfaces un poquito más sencillos de usar y más adecuados para administrar toda esta información que no utilizar comandos directamente a nivel de comando que suelen ser un poquito más complejos. Vale, venga, pues desconectamos. Y avanzamos. Vale, ¿qué decíamos? Uno de los usos de este tipo de servicio de directorio era para facilitar la autenticación. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay muchos servicios que requieren autenticación y cada uno tiene su librillo un poco, su mecanismo, su estrategia para poder acceder a algún listado de usuarios con sus passwords y poder hacer ese tipo de autenticación previa para permitir que se use el servicio. Eso, si cada servicio que tenemos va a utilizar su mecanismo, nos genera un problema bastante grave de administración, porque cada vez que hay un nuevo usuario tenemos que ir a darle de alta pues a Apache o a FTP o a SSH o como usuario de las máquinas Linux, ¿vale? Todo eso pues puede generar una carga de trabajo bastante importante. Con lo cual puede ser muy útil que toda esa información se centralice en este tipo de servicios y que si es el servicio FTP, pues va a consultar la base de datos LDAP. ¿Qué es, como digo, Apache? Pues también va a consultar LDAP. ¿Qué es un login? Pues también en vez de darle de alta en una máquina concreta Linux, pues ese proceso de autenticación de las máquinas Linux van a apuntar y van a intentar autenticarse también con la información contenida en LDAP. Vale, así que vamos a jugar un poquito con ese concepto, ¿no? Entonces, vamos a instalar una serie de paquetes que nos van a permitir poder autenticar dentro de la máquina, no solamente con la información local, que está en etc passwords, sino que vamos a hacer que esta máquina también intente validar o autenticar accesos con la información que hemos cargado en LDAP. ¿Vale? Y para eso vamos a cargar y vamos a instalar estos paquetes. ¿Vale? Yo ya los he instalado. Yo ya los he instalado. Vale, porque desde aquí, desde el centro, creo que ya los he instalado. Pero si no me fallará. Porque desde el centro, como las instalaciones me van muy lentas. Entonces, déjame, puedo comprobar una cosita. Déjame que compruebe una cosita. Un segundo para comprobar que está instalado. Yo hay un comandito de pkg. A ver. Vale, me lo sale. Vale, okay. Vamos, aquí tengo instalado. Primero, NSS LDAP. Vale, sí, lo tengo instalado. Vale, tenemos aquí el NSS. NSS básicamente es un servicio que permite hacer ese tipo de acceso a información para autenticar que no necesariamente tenga que estar en los mecanismos básicos del sistema operativo Ubuntu, sino que también yo pueda configurarlo para que pueda acceder a otras fuentes, en este caso a LDAP, para poder autenticar usuarios y darles paso para que abran sus sesiones, etcétera, etcétera. Vale, entonces, veis que vosotros lo vais a hacer y os va a pedir estos datos, ¿vale? Para instalar libpam LDAP. Libpam LDAP es el módulo que permite que este tipo de mecanismos accedan a LDAP, ¿vale? PAM también tiene, es un mecanismo de autenticación, ¿vale? Digamos, mecanismo de autenticación vía LDAP, ¿vale? Eso es un poquito lo que aporta el software de este paquete libpam LDAP. De hecho, PAM es una cosa que vamos a utilizar luego, importante.
porque vamos a instalar también un pequeño programa de prueba, un PAM tester, ¿vale? Y ese programita nos va a decir si nos autentica con el LDAP o no. PAM es el Pluggable Authentication Modules, ¿vale? O sea que pluggable significa que puedo quitar y poner, ¿eh? Entonces puedo añadir módulos a mi sistema operativo según mi conveniencia, según el que quiera utilizar, y este entorno me permite admitir un nuevo módulo que es el que me va a hacer la autenticación, ¿vale? O sea que el proceso de autenticación de alguna manera se flexibiliza mucho porque yo puedo ir instalando software y decir, bueno, pues ahora quiero que la autenticación la hagamos a través de este módulo o este otro. Vale, pues en este caso vamos a hacer, como digo, vamos a instalar este módulo vía LDAP y sí que tenemos que hacer una pequeña configuración porque en este fichero etc nss switch switch.conf está un poco definida la estrategia que va a utilizar el sistema operativo para poder satisfacer las peticiones de autenticación, ¿vale? Entonces aquí está un poquito qué orden se va a utilizar para hacer la autenticación. Si, por ejemplo, estoy autenticando el acceso a un usuario al sistema operativo, primero voy a ir a mirar mis ficheros de usuarios, el etc password, donde se han ido almacenando la información de los usuarios que se han ido creando en el sistema, pero si ahí no consigo encontrar el usuario, voy a añadir una opción para que también pueda intentar esa validación vía LDAP. Vale, esta es un poquito la clave. Aquí le digo cómo tiene que ir de alguna manera probando a ver si alguno de esos mecanismos le permite llevar a cabo la autenticación del usuario. Vale, Systemd, bueno, no os preocupéis, esto tiene que ver con la posibilidad de portar perfiles de usuario entre máquinas, bastante reciente. Vale, vamos a meter el LDAP también en grupos y vamos a meter el LDAP también en Shadow, ¿vale? Para que, de alguna manera, si queremos buscar algún grupo, también nos pueda encontrar grupos en nuestros datos guardados en el LDAP. Vale, pues guardamos esta información. Vamos a actualizar para que se tenga en cuenta. Vale. Vale. Esta es la configuración del PAM, ¿vale? El Pluggable. Entonces vamos a habilitar que se pueda autenticar vía Unix, vía LDAP, ¿vale? En principio vamos a activar también que se cree un home directory cuando se hace el login, ¿vale? Si entramos con las credenciales de un usuario que está definido en el LDAP, pues que se le cree también un home directory, un área de un espacio en el árbol de directorios para que puedan ahí mantener sus ficheros. Vale, pues con esto le decimos OK y ya tenemos esta funcionalidad activa. Vale, entonces vamos a ver si con este getEnt, que es un comando de prueba, vamos a ver si nos encuentra el usuario upruebas. ¿Vale? Esto, si nos encuentra el usuario upruebas, ya significaría que el PAM está funcionando bien, porque upruebas no está definido en el fichero etc password, ¿no? Tendría que ir a buscarlo. Recordaros que lo hemos creado con el LDAP ADD, lo hemos creado en el servicio de directorio. Vamos a ejecutar esto. Grep upruebas. Vale, vamos a ver si efectivamente upruebas es uno de los elementos que tenemos listado para hacer el paso. Vale, y ahí lo tenemos. Vamos a volver a hacerlo. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Con los datos, todos estos datos son datos, aunque parece que los ha sacado de tcpassword porque tiene como este formato, en realidad son datos que ha sacado de la entrada del objeto del LDAP, ¿vale? Acordaros, tenía el grupo 678, este era el usuario ID, y tenía esta información de alguna manera asociada, el UID, el upruebas, etcétera, etcétera. Vale, pues con esto ya estamos acabando. Vamos a instalar esta otra aplicación, el PAM Tester, que es muy útil para los administradores que están haciendo este tipo de configuraciones, de autenticación con estos módulos,
porque él de alguna manera nos comprueba si podemos autenticar a un usuario en distintos servicios que puedan acceder al EDAP para llevar a cabo ese tipo de autenticación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo lo tengo instalado, pienso, vamos a comprobar, tester, vale, lo tengo. Vamos a ir probando los distintos servicios que tenemos instalados y que requieren autenticación, a ver si la autenticación vía LDAP tiene éxito. Vale, entonces con estos comandos sudo pam tester password. ¿Qué significa password? Bueno, pues este es el servicio que nos permite hacer login en la máquina, ¿vale? Que nos autentica como usuario de la máquina. Entonces vamos a ver si el usuario pruebas se podría autenticar con esta máquina, utilizando obviamente el password. Acordaros que era 654321, ¿vale? Decimos que sí. Te dice que ha autenticado correctamente, ¿vale? De tal manera que si yo ahora entrara vía login, ¿vale? Esta es otra de las consolas que tengo abiertas con el Ubuntu Server, pues ahora ya podría entrar con este usuario o pruebas 654321, ¿vale? Y me da acceso. ¿Vale? Me ha creado un home directory, home pruebas, tío, tengo un usuario nuevo. Antes solo tenía el usuario Ubuntu, ahora ya tengo el usuario pruebas. ¿Vale? Y obviamente, como digo, ¿no? Esta autenticación se ha hecho vía LDAP. Vale, vamos a ver más servicios, ¿no? Podríamos probar, volver a intentarlo y poner un password incorrecto, ¿no? Para mostrar que efectivamente nos está autenticando con el password que está en el LDAP. Vale, pues vamos a hacer algún servicio más. Por ejemplo, SSH. ¿Vale? Si quisiera entrar por SSH, vamos a ver si nos autentica. Vale, 654321. Vale, también nos ha podido autenticar. Vale, entonces si yo arranco un CMD en Windows, como era esto, y digo SSH, eh, 168.556. Vale, pero me dice el profesor, no, esto no. Yo quiero, no sé si podría poner aquí el usuario. No me acuerdo cómo se colocaba. Si había un arroba aquí. Vale, y aquí pongo 654321. Vale, pues me ha dado acceso también, ¿vale? Vía SSH, con ese usuario. Ahora estoy creando una sesión remota desde mi máquina Windows hacia la máquina del Ubuntu Server y estoy pudiendo loguearme con este usuario pruebas. Vale, incluso podría hacerlo con el usuario FTP. Vale, también si yo pruebo el servicio FTP que instalamos en su día y que lo tenemos activo, vale, también me dice que me autentica con éxito. Si yo ahora lanzo el FileZilla, vale, y yo quiero crear una conexión, a ver si esto funciona, que no lo he probado. Estoy aquí, FTP dado distancia, pero en vez de meter este usuario, voy a meter pruebas y voy a meter el password 654321. Vale, a ver si me conecta. Vale, me ha conectado, ¿vale? Me ha colocado en su home directory. Vale. Directorio home pruebas.
¿vale? Transconexión. O sea que todos estos servicios, efectivamente, ya estoy entrando a ellos, accediendo a ellos vía LDAP. Vale, pues esto en principio yo creo que es lo que os quería contar y que me faltaba un poco para rematar de manera más práctica el tema del servicio de directorios. Así que con esto cerramos. Sí, Ana Elena, ¿tienes alguna? Hola Iván. Hola, ¿qué Una tal? duda, ¿en qué punto activamos esta opción de podernos autenticar con el EDAP? Me perdí si fue en el Sí, PAN o en el PAN Tester. ¿En el el servicio de PAM, sí, PAN puede ser? es el PAM. Es el PAM. Vale. El PAM tester básicamente lo que hace es confirmar que todo está bien Que configurado. funciona mi usuario y contraseña. Eso es. Vale. Pero esta es, digamos, la sección donde te dice cómo tienes que activar todo eso. Entonces, primero Vale, tienes que ok. instalar estos dos paquetes. Durante la instalación te va a pedir estos datos, porque él quiere saber, obviamente, dónde está esa base de datos LDAP y cuál es el nodo raíz para poder hacer búsquedas dentro de ese repositorio de información. Luego tienes que cambiar este ficherito en ese switch, porque por defecto, obviamente, Linux, Ubuntu no va a buscar nada LDAP. Esta parte de LDAP Vale. no existe, tienes que añadirlo. ¿Vale? Tanto Vale. para password, group, shadow. Y luego tienes que ejecutar esta pequeña aplicación un poco para habilitar estos perfiles, ¿no? Para que se utilice este tipo de este módulo de LDAP para Unix, para LDAP, ¿vale? Por una serie de elementos y cómo va un poco a funcionar esa autenticación. Por ejemplo, esta opción de crear un directorio para el usuario, un directorio home, en principio no está activada. Si no quisieras que el usuario tenga su espacio en disco, no hace falta que lo actives. Yo lo he activado un poco pues para mostrar también que esta funcionalidad también está disponible y que no solamente puedes autenticar, sino que el sistema operativo prepara también el home directory para el nuevo usuario. Y si tienes todo esto y está todo bien configurado, la base de datos ya contiene a ese usuario, etcétera, etcétera, ya si ejecutas este comando, él va a ir a buscar este usuario ya no solamente a los usuarios locales que se han definido en el sistema operativo, sino también va a tener en cuenta los usuarios que pueda haber en el EDAP. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Esa es un poco la idea. Gracias. Perfecto. Vale, ¿alguna preguntita más que queráis resolver? En principio yo creo que lo voy a dejar aquí. Es una tutoría bastante rápida, todo ha funcionado bien, de manera un poquito sorpresiva, porque siempre hay algún problema, pero esta vez todo ha ido bien. Espero que también a vosotros os funcione todas las operaciones que se plantean en el temario. Y ya, pues nada, cerramos capítulo 5 y nos vamos al capítulo 6. Capítulo 6 ya no vamos bueno, quizá no demasiado, pero no está centrado, digamos, en ningún servicio, está centrado en Git. Vale, así que un capítulo importante porque Git es un entorno de control de versiones que vais a utilizar en todas las empresas donde trabajéis. ¿Vale? Si trabajáis en ámbitos de desarrollo, prácticamente todas manejan este entorno para ir dejando copias y backups de la información, para hacer desarrollo colaborativo, para poder trabajar un poco en grupos que estén desarrollando distintas partes de un proyecto y poder unir toda esa información. ¿Sí? O sea que es útil, hay que comprenderlo bien porque si no es un poquito confuso. O sea que es una buena oportunidad para que tengáis una base al menos, cierta claridad de conceptos en cuanto a cómo funciona Git. ¿Vale? O sea que os animo a que sigáis la unidad, sobre todo las tutorías. ¿Vale? El temario está bien y tal, pero no os perdáis las tutorías porque hay material adicional. Vale, pues ¿alguna pregunta o cerramos? No, de momento bien. No. Gracias. ¿Vale? Pues venga, pues buen fin de a todos. Nos vemos ya la semana que viene. Igualmente, Buen fin muchas de- gracias. Adiós, Venga, Iván. hasta luego. Adiós.